Hoy tendremos la conferencia número 276 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Una vez más, hay muchas noticias, pero algunas, cómo no, muy interesantes. Pues como es habitual, vamos a empezar con esa sección especial que está dedicada a la creación de Dios. Y es en concreto no algo tan de la tierra, pero sí del cielo. Hallan un monstruo cósmico, 17.000 millones de veces más grande que el Sol. La región se ubica en un remanso cósmico, un grupo de galaxias de aspecto corriente, mientras que otros agujeros negros de tamaños considerables se encontraron en cúmulos de grandes galaxias. Y bien, una vez más, hay algo que nos hace pensar, y es este apartado de aquí que nos dice: asimismo, lo que llama la atención de los científicos es la ubicación de este agujero negro. Según los científicos, se halla en un remanso cósmico, un grupo de galaxias de aspecto corriente, mientras que los demás agujeros negros conocidos de tamaños considerables fueron divisados en densos cúmulos de galaxias muy grandes. Este hecho sugiere que descubrimientos cósmicos de este nivel podrían ser más frecuentes y existe la posibilidad de que estos monstruosos agujeros negros sean mucho más comunes de lo que pensábamos. Pues bien, los científicos están descubriendo esta gran posibilidad y, por tanto, una vez más, recordemos las conferencias que presentamos, las primeras de puertas dimensionales con los temas de agujeros de gusano y qué relación puede llegar a tener todo. ¡Qué maravilla! Cosas que siguen sorprendiendo a la ciencia y de qué modo. Pero algo que sigue sorprendiendo, sobre todo a la gente que no es creyente o que no le interesa ser creyente, es lo que la arqueología nos sigue demostrando tantas veces, prácticamente semana a semana. La Biblia, una vez más, tiene razón. Hallazgo arqueológico confirma el relato de Ezequías. Según los arqueólogos, este descubrimiento hecho en Israel confirma el relato de Ezequías, el 12º rey de Judea. Y mirad qué nos llega a decir. Arqueólogos israelíes han sacado a la luz en Tel Laquish un santuario y una puerta de la ciudad de 2.900 años de antigüedad que confirman el relato bíblico del rey Ezequías. Según la Autoridad de Antigüedades de Israel, la puerta y el santuario son una evidencia de las medidas tomadas por Ezequías, el 12º rey de Judea, para abolir las deidades. Según reza la Biblia, Ezequías, cuyo reinado se remonta al siglo VIII a.C., quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Asera. La puerta se encuentra en un área de 24,5 por 24,5 metros de tamaño, con 6 cámaras y en la calle mayor de la ciudad. La sección norte de la puerta fue excavada hace varias décadas por una expedición liderada por arqueólogos del Reino Unido y la Universidad de Tel Aviv. La última excavación, realizada este año, ha tenido como objetivo sacar la puerta completa. El tamaño de la puerta coincide con los conocimientos históricos y arqueológicos que tenemos, ha manifestado Saar Ganor, director de la excavación. Conforme con lo que narra la Biblia, todo tuvo lugar cerca de las puertas de la ciudad antigua de Tel Laquish, donde esa construcción fue erigida. Y este es el panorama de ese lugar. Y mirad esto. Según Zeev Elkin, ministro de Asuntos de Jerusalén, el hallazgo ilustra cómo cuentos bíblicos que conocemos se convierten en hechos históricos y arqueológicos.
mientras la investigación avanza. Una vez más, nos seguimos dando cuenta que la Biblia no miente, que lo que se relata allí son hechos históricos, no es una ficción de alguien de un pueblo en el pasado que decidió escribir una serie de aventuras hipotéticas para generarse como una gran religión o con un conocimiento especial de un Dios. Todo esto es historia y la arqueología nos sigue demostrando que la Biblia tenía razón. Evidentemente, estos son los hechos arqueológicos, pero la historia que acompaña a esos hechos, a esos datos que se encuentran aún en la tierra, siguen acreditando que había toda una historia asociada a lo que allí se va encontrando. Y esa historia no era ficción, era una realidad. Una vez más, los ateos y los que no quieren creer en el verdadero Dios y en la Biblia lo tienen realmente mal. La sinceridad es básica y solo con sinceridad se pueden ver las cosas tal como son. Ya va siendo hora que despertemos de un modo u otro, pero las evidencias cantan por sí solas. Y mirad esto, interesantísimo. Le he puesto el apartado de antediluvianos con interrogante, porque son unas imágenes que ya se habían visto alguna vez por internet, unas fotografías en concreto, pero yo lo que personalmente no pude haber visto aún, y ahora sí, gracias a este vídeo, es el entorno donde están unas pisadas gigantes, de persona humana, sí, gigantes. ¿Y dónde? Pues en Ain Dara, en Siria. Mirad el vídeo que nos han subtitulado, porque se habla en ruso, y vais a ver dónde están precisamente, dónde se hallan esas pisadas, en qué entorno, que nos va a servir para después de ver las imágenes poder comentar. Pues ya habéis visto, esas enormes pisadas, esas huellas totalmente petrificadas, están en un entorno en el cual evidentemente algo se denota, y es que lo que hicieron alrededor de estas huellas, que eran más antiguas que esa construcción, fue precisamente como un santuario, un templo, con alguna estatua de alguna divinidad pagana. Y mirad cómo también aparecen leones alados, como si también fuera en Babilonia. Y a su vez, mirad también toda la simbología con esos adornos que aparecen aquí, justo donde tengo la mano, aquí arriba, con estas formas como de espiral, de puertas abiertas, puertas dimensionales. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto justo donde estaban estas pisadas? ¿Serían de antediluvianos? Pues seguramente era la forma en que se podían llegar a petrificar, por todo lo que aconteció y que hemos venido diciendo tantísimas veces. Pero era de esperar que algo que para la gente de ese entorno era de alguien anterior a ellos, pensaran que eran huellas de alguna divinidad. Y cómo no, hacer un santuario para todo ello. Una vez más, la arqueología sigue denotando auténticas maravillas que corroboran totalmente el relato bíblico y lo que tantas veces hemos venido mostrando y demostrando. Hubo un diluvio, hubo unos antediluvianos, eran personas gigantes comparadas con nosotros. Y aún hay pisadas en según qué lugares. No son las únicas, hay muchas otras en distintos puntos del planeta. Ya hemos mostrado algunas de ellas, pero todo esto no era esculpido, no era labrado en la roca, sencillamente fue pisada que dejaron algunas personas de esas épocas tan remotas para nosotros, pero que Dios ha permitido que queden como vestigios para demostrarnos que algo hubo y que la Biblia, una vez más, tenía razón. ¿Cómo cuadrar esto con la evolución? ¿Verdad que no pueden? Apartado ahora ya para crisis, entramos en las noticias de lleno. Esto va peor, se dispara el déficit de la seguridad social y no cumpliremos presupuesto. Esto es una situación para España. Mientras tanto, Deutsche Bank cierra en tablas tras un nuevo derrumbe bursátil por los rumores de rescate. Y ya sabéis que Deutsche Bank ha tenido también que ver con el Banco de Inglaterra, pero en definitiva, todo esto está implicando algo importantísimo. Si este banco se tambalea,
pueden acontecer muchas cosas. Luego veremos más datos aún. Multitudinaria manifestación paraliza la capital de Argentina. Los docentes y funcionarios exigen al gobierno mejoras salariales y rechazan el presupuesto para el 2017. Evidentemente, crisis prácticamente perpetua en Argentina. El FROP estudia la fusión de Bankia y BMN para maximizar el valor del grupo. Como ya decíamos, van a haber aún más fusiones bancarias y todo apunta a que va a ser una realidad pronto, bastante pronto. Como decía Ellen White escribiendo, se van a generar o crear grandes monopolios, cada vez más en manos de menos. Y así está siendo, y cada vez lo vemos más claro. Lagarde alerta de que el proteccionismo comercial frenará aún más el crecimiento global. Pues ya vemos el panorama, y dice que encarecerán los productos básicos incluso. Y mirad, ojo por ojo, Estados Unidos libra una guerra económica contra Alemania. Los políticos europeos consideran que las medidas de Washington contra el mayor banco alemán es una respuesta a la sanción adoptada por Bruselas contra Apple, también por sanciones que tuvieron. Pues mirad qué destacamos de aquí. El banco más grande de Alemania tiene provisionados 5.500 millones de euros para litigios y costes legales, pero en lo que va del año en curso sus acciones han caído más de un 50% y exige el riesgo de que el banco más grande de Alemania pueda enfrentarse a una escasez de capital. En caso de que el Deutsche Bank no logre llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para rebajar la multa, existe el riesgo de una bancarrota, lo que a su vez provocaría una crisis en todo el sistema financiero de la Unión Europea. Por tanto, son pocas bromas esto. Grecia. La policía lanza gas lacrimógeno contra jubilados en una protesta. Ya veis, hasta contra los jubilados son capaces de utilizar estos métodos. ¿Todo para qué? Para frenar. No pueden haber peticiones que estén fuera de presupuesto, ya lo veis. La libra baja a niveles de hace 3 años tras el anuncio del comienzo del Brexit. También problemas en Gran Bretaña. Por tanto, la crisis no va a parar, va a seguir. Y estamos viendo cómo cada semana podríamos estar mostrando muchas más noticias al respecto. Con unas cuantas ya es suficiente para ver por dónde va todo, ¿verdad? Y ahora apartado para Cataluña. El presidente de la Generalitat de Cataluña anuncia un nuevo referéndum sobre la independencia y dicen que probablemente será sobre septiembre del año que viene, del 2017. Con lo cual, sí o sí, se sigue adelante. Y mientras tanto, la represalia por parte de España es, la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Artur Mas por el 9N, donde ya se hizo esa primera consulta. En definitiva, como siempre, la tensión va a seguir, pero nada está cambiando, todo va hacia el destino que será, por supuesto. Y ahora mirad, para variar, las profecías de Isaías, Daniel y Apocalipsis, que tienen que ver con Oriente Medio y tienen gran implicación en lo que va a acontecer para todo el mundo. Noticias que entramos en este apartado. Israel suministrará gas a Jordania por 10.000 millones de dólares. ¿Recordáis que en Daniel 11 aparece Edom, Moab y la mitad de los hijos de Amón, que es precisamente la actual Jordania? Ya estuvimos presentándolo en esa temática dedicada exclusivamente a Daniel 11, versículos finales. ¿Y por qué tienen que ser aliados unos de otros? Pues porque hay grandes negocios también en juego, como no, aparte de otras cuestiones. Pues ya veis, Israel suministrando gas a Jordania. Y mirad qué aparece aquí. El ministro de Energía, Yuval Steinitz, del partido Likud, elogió el acuerdo calificándolo de logro nacional extremadamente importante. Se trata de un hito importante en el fortalecimiento de los lazos y la asociación estratégica de Israel y Jordania y la región entera, aseveró. En 2010, Israel descubrió la enorme reserva de gas de Leviatán frente a sus costas marítimas y un consorcio conformado por empresas israelíes y norteamericanas, entre ellas Nobel Energy, con base en Houston, Texas, y Delek, han comenzado a desarrollarlo. Se estima que el Leviatán contiene 535.000 millones de metros cúbicos de gas, junto con 34,1 millones de barriles de gas líquido. Se espera poner el fluido en línea en 2019.
En 2014 Israel firmó otro acuerdo con Jordania por un valor de 500 millones de dólares para el suministro desde el yacimiento de gas natural de Tamar en el Mediterráneo. Por tanto, ya vemos cómo la cuestión económica y geoestratégica tiene mucho que ver en esa alianza que ya nos decía Daniel hace 2600 años. ¿Qué? La Biblia se equivoca, ¿verdad? Se pueden equivocar los que malinterpretan, pero la Biblia no se equivoca para nada, eso está claro. El presidente filipino quiere abrir alianzas con Rusia y China. Fijaos que cada vez más hay una confrontación dialéctica, entre otras cosas, con Estados Unidos por parte de este señor y, por tanto, de su nación. ¿Y qué está haciendo ahora? Abrirse en alianzas con Rusia y China. Una vez más, los grandes actores que nos habla Daniel 11, versículos finales. Qué casualidad, ¿no? Detenidos 5 presuntos yihadistas en una operación en España, Alemania y Bélgica. Ya veis que esto es un continuo. Y un dron estadounidense causa 18 muertes en Afganistán, varios de ellos son civiles. Sigue habiendo esa situación también en Afganistán, no se ha detenido esto. Pero mirad qué aparece ahora. Los investigadores internacionales dejaron a Ucrania fabricar pruebas sobre el MH17. Las conclusiones de la Fiscalía neerlandesa confirman que la investigación es parcial y está políticamente motivada, sostiene la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova. Una vez más, polémica. Ahora aparecen datos que inculpan a unos y otros dicen que ellos no tienen nada que ver y que esto es un montaje. En definitiva, tensión también por lo que acontece en Ucrania, entre Rusia y, cómo no, Estados Unidos y sus aliados. Francia bombardea posiciones de Estado Islámico en Mosul, Irak. Era de esperar. Francia también interviniendo militarmente en esa zona. Agresión directa de Estados Unidos en Siria para llevar a los movimientos tectónicos en Oriente Medio. Esto es una traducción automática hecha de un artículo que está en inglés, no lo encontré en español, pero que sencillamente nos viene a decir esto. Hablando de esa misma señora que hemos citado antes, de Asuntos Exteriores rusa, dice, mi tarea es explicar por qué es tan importante que se mantenga en línea con los acuerdos. Si los Estados Unidos lanzan una agresión directa contra Damasco y el ejército sirio, que dará lugar a cambios terribles, tectónicos, no solo en el territorio de este país, sino también en la región en general. Por tanto, si esto llega a suceder, ¿sabéis lo que implica? Pues que básicamente la guerra se va a seguir extendiendo por esos lugares, pero además habrá actores que intervendrán de lleno. ¿Hacia dónde nos va a llevar todo? ¿Tenéis dudas? Mirad la conferencia número 7 del Gran Engaño, corría el año 2006, y ya estábamos exponiendo todo esto, Biblia en mano. Mueren 5 policías egipcios en el norte del Sinaí. Ya veis que toda esa zona está convulsa. Al menos 5 mujeres y un niño muertos por un bombardeo en un campo de desplazados sirio, para variar también. Ataques suicidas en Bagdad matan al menos a 15 civiles. Y en Siria varios muertos tras 2 explosiones en la ciudad de Hama. Mueren 20 milicianos del PKK y 2 militares en el sureste de Turquía, el otro lugar tan estratégico y clave para lo que va a terminar de desarrollarse. Al menos 22 muertos y 30 heridos en un atentado terrorista en una boda en Siria. Vaya forma de hacer masacres. Mueren 56 miembros del Estado Islámico en el este de Afganistán. Mueren 9 civiles en la ciudad yemení de Taiz en un bombardeo rebelde. Al menos 22 personas mueren tras el naufragio de un barco con refugiados en Libia, porque esta es la otra cara de la moneda. Esta semana ha habido una multitud de migrantes que han pasado en pateras como podían. Pues ya veis. Todo esto, ¿por qué? Una vez más con las repercusiones de la guerra. ¿Habéis visto en un resumen de unas cuantas de estas noticias qué cantidades de muertos? ¿Y en qué cantidad variada de países? Pues tristemente deciros que esto aún no es nada, porque esta guerra aún debe desarrollarse más. Y no porque a mí me guste, sino porque hay algunos señores que eso ya les interesa.
Seguirán haciendo sus negocios, seguirán haciendo sus grandes artimañas económicas, pero también a alguien le interesa para situarse en Jerusalén, ¿verdad, señores del Vaticano? Ahora apartado para Asia, directamente China. Asesinan a 16 miembros de 5 familias en un pueblo de China. Aún no saben el porqué. En África, en Etiopía, al menos 50 muertos tras una estampida en medio de protestas. Ya veis cómo está el panorama por todos lados. La verdad es que encontrar noticias agradables cada vez cuesta más. Nosotros os presentamos las que tienen que ver con la profecía. Y desde luego la profecía no es muy halagüeña para lo que espera hasta aquí al 2031, cuando el Señor vuelva por segunda vez. Y estamos viendo cómo todo se va cumpliendo paso a paso. Y mientras eso sucede, vamos a adentrarnos ahora en ciencia y tecnología, que también tiene que ver con la profecía, y que, bueno, al menos algunas veces nos depara alguna alegría. Pero mirad qué cosas siguen pasando, ¿eh? Nace el primer bebé con 3 padres. Gracias a un controvertido nuevo tratamiento en México. En Estados Unidos no es legal, pues fueron a hacerlo a México. Y dicen que quizás también lo podrían llegar a hacer hasta en España. ¿Qué destacamos de aquí? Zhang retiró el núcleo de uno de los óvulos de la madre y lo insertó al óvulo de una donante, al cual se le había extraído su propio núcleo. El óvulo resultante con ADN nuclear de la madre y ADN mitocondrial de la donante fue posteriormente fertilizado con el esperma del padre. Zhang creó 5 embriones, pero solo uno se desarrolló de forma normal. Este fue implantado en la madre y el bebé nació 9 meses después. Esta técnica no ha sido aprobada en Estados Unidos, así que Zhang fue a México, donde, según dijo, no hay regulaciones. En fin, ¿no recuerda nada esto del mundo antediluviano? Capaces de mover las cosas a nivel de genética y de procreación de este tipo. Pues ya veis una vez más, Jesús nos lo dijo, cuando se llegara a ese mismo punto, Él volvía, pues ya estamos llegando de lleno, ¿eh? Y mirad ahora, una curiosidad, especialmente para vagos, dicen, Nissan diseña unas sillas para los que odian hacer cola. Bueno, a veces no hace falta ser vago, a veces es que también te cansas de estar de pie esperando según qué colas, ¿verdad? Pues mirad ¿qué han hecho? Aquí veis una imagen de una serie de sillas, ¿veis personas sentadas en ellas? Pues hay otra silla delante que está vacía, ¿verdad? Son el mismo tipo de silla. Debajo tienen, bueno, diríamos un motorcito, para que me entendáis. Pues, para que me entendáis bien, ese motorcillo va acoplado a algún sistema que es capaz de hacer que las personas se sientan, vayan avanzando las sillas por sí solas a medida que alguien entra dentro del comercio, y la silla se vuelve atrás, otra persona se puede sentar y van avanzando las filas. Mirad el vídeo porque como mínimo es curioso. Pues ya veis, todo va avanzando. Inducir vida. Una flor de plástico florece gracias a un material programable. Esta tecnología puede ser utilizada para hacer implantes médicos de pequeño tamaño que adopten su forma definitiva una vez que hayan sido introducidos en un organismo, con lo cual se podrán llegar a abrir, terminar de hacer una forma especial dentro que el cuerpo necesite, y mirad el vídeo de cómo esto se ha experimentado a través de estas flores artificiales. Parece increíble, ¿verdad? Dentro de poco igual veremos flores artificiales también así por la calle, vete a saber. La verdad es que todo está pensado básicamente no para esta floritura, nunca mejor dicho, sino para algo que pueda ayudar dentro del organismo, ¿eh? A menos lo que nos dicen, o una de las aplicaciones. Ahora apartado para Latinoamérica. Empezamos con Venezuela. La oposición reitera su petición al Vaticano para mediar con el gobierno. La oposición hace pública la carta enviada al Papa Francisco. Una vez más vemos que alguien mueve a esa oposición para hacer presión, para que el Vaticano sea el que aparezca en la foto, el que aparezca mediando, el que sea el solucionador. Qué bien trabaja el Vaticano por todos lados, ¿eh? Brasil. Asesinan a uno de los favoritos para ganar las elecciones durante un acto de campaña. Ya veis cómo está la situación también en ese país. Y en Colombia, rechazan el referéndum del acuerdo de paz con las FARC.
por poco, pero lo han rechazado. Dicen que seguirán buscando la forma para que esto se consiga. Y ya sabéis que el Papa ha dicho que no irá allí mientras todo esto no se solucione absolutamente del todo. Bueno, presiones habrá. ¿Qué van a conseguir al final? El tiempo lo dirá. Pero hay tantas cosas ahí detrás que normalmente la mayor parte de gente no nos vamos a enterar de nada, como siempre. México. Al menos 5 soldados muertos en una emboscada. Y no son los únicos. Encuentran 12 cuerpos en el lago de Chapala entre Michoacán y Jalisco. Y aún hay más. Asesinados a tiros 4 evangelizadores católicos en el oeste de México. Tiene que ver, dicen, probablemente con cárteles de la droga. Bueno, sea como fuere, la situación es la que es. Y ya veis qué cantidades de muertos, todo esto en una semana. Y estos son los que se hacen públicos, que sepamos. Y cuando estamos viendo que este mundo por todos lados hace aguas, hablando de aguas, vamos a ver como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Y mirad qué situación ahora. Una cafetería de Londres ofrecerá café con final feliz. ¿Qué mejor para empezar el día que un buen café y una felación? Pregunta el empresario que próximamente abrirá el Felatio Café en Londres. Como el comercio sexual es ilegal en el Reino Unido, las prostitutas serán robots. ¿Os estás dando cuenta de qué magnitud estamos llegando? ¡Qué locura! Pues dicen que como en Suiza esto no es ilegal, allí las prostitutas serán de verdad. Pero ya veis, incluso la gente irá allí con robots. Esto es demencial ya, ¿no? Pues aún veremos cosas peores, seguro, porque esto no para. Y mirad, Paz, la primera niña trans de Neuquén. Neuquén, en Argentina, precisamente el lugar donde estuve visitando, haciendo conferencias. Paz tiene 4 años y desde que nació supo que era mujer. Su madre la acompaña en el proceso de integración y aceptación en los disímiles ámbitos en los que se desenvuelve. Mamá, cuando el doctor te dijo que era varón se equivocó, yo siempre fui nena, desde la panza. Hija, tienes razón, se equivocó el doctor. Paz tiene 4 años y es una niña trans. Esto significa que se identifica con un sexo distinto al que se le asignó cuando nació el 4 de noviembre de 2011. Actualmente vive con su mamá, Laura Florentín, en San Martín de los Andes y viaja a Neuquén, capital, a ver a su papá y abuelos. Desde que empezó a hablar, siempre se trató como ella. Decía, estoy cansada, mamá, yo quiero ser nena. En marzo pasado, cuando nos fuimos a San Martín, era una lucha todos los días. Empezamos de a poquito, hicimos el cambio de sala en el jardín y ya es Paz. Ella eligió su nombrecito, aseguró Laura. ¿No será un capricho, Lau?, le preguntaron en ocasiones. Incluso hubo profesionales que prometieron que con una terapia concisa se podía superar y le diagnosticaron disforia de género. Otros la culparon de incitarla a ser una niña y quienes fueron más allá arriesgaron con temeridad que la niña carecía de una imagen paterna. Los trastornos de la identidad sexual aún figuran en la lista de las psicopatologías en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El movimiento LGBTI busca que se quite esta clasificación, pues reproduce la patologización de las expresiones de género. Espero que la dejen ser feliz, que la respeten. Yo la quiero ver bien, me duele que la gente diga que tiene trastornos mentales, sostuvo. Pues ya veis, la semana pasada estábamos mostrando cómo una experta que precisamente pertenece a LGBTI, diciendo todo lo contrario. ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero os dais cuenta que en todos los países se está adoptando lo mismo? Desde luego, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, de cabeza vamos a ello. Y ahora ya apartado para esa serie de acontecimientos que, una vez más, causan estragos y que sabíamos que irían en aumento. Accidentes. Una mujer muerta y más de 100 heridos en un accidente de tren en Nueva Jersey. Incendios. Residentes de California evacúan sus hogares debido a un fuerte incendio. Llevan ya un montón, Tifón. El tifón Meji deja 4 muertos y 523 heridos en Taiwán. Y huracán.
El huracán Matthew, un muerto en Haití y más de 8.500 evacuados en la República Dominicana. Pero esto se ha ido acentuando, han habido más muertos y han habido aún más desgracias. Y ya sabéis que está yendo de República Dominicana a Haití y pasa por Cuba y va dirección a Estados Unidos. El huracán Matthew deja las primeras víctimas en la República Dominicana. Y ya sabéis que dicen que es el fenómeno más impresionante en toda una década. Bueno, pues todo esto no va parando. Y ya sabéis, evidentemente, ¿ha pasado siempre? Sí, pero ¿estáis viendo que cada vez va apretándose todo más? ¿Que cada vez está sucediendo más? ¿Por qué creéis que es? ¿Porque nosotros tenemos la culpa por el cambio climático? Bueno, ya hemos hablado lo suficiente de todo esto, pero ya va siendo hora que despertemos. Y desde luego el Señor está permitiendo que pasen muchas cosas para que la gente vaya despertando y que pocos lo hacen aún y así. Y sabed, una vez más, recordemos, hay cosas que suceden por cuestiones naturales, hay cosas que el diablo provoca y hay cosas que el ser humano también las provoca, porque el diablo le dio la tecnología para hacerlo. Si sumamos esos tres factores, tenemos que esto no lo para nadie. Hablando de cambio climático, Laudato Si, ya sabéis que siempre va asociado a la encíclica del Papa, la Corte Penal Internacional y el cambio climático. Vamos a destacar solo una cosa de aquí, y es esta. Quizás sin valorar en su completa magnitud las dimensiones de su documento, la Corte Penal Internacional anunció que iba a empezar a considerar los casos de destrucción del medio ambiente, el mal uso de la tierra y la apropiación masiva de tierras como crímenes contra la humanidad. Por tanto, la Corte Penal Internacional podrá penar, sancionar, decretar, cuando ellos decidan que alguien está yendo en contra de las normas establecidas, de una ley para las naciones que es tan necesaria para que todo esto no se produzca. Y una vez más recordemos, todo esto está siguiendo la agenda que el Papa marca en Laudato Si. Y en esa encíclica dice que el domingo es la solución para el mundo, como día de reposo absoluto, para que todo funcione a la perfección. ¿Sí? Entonces los que digáis que el sábado es el día de Dios, ¿qué os espera? ¿Nos vamos dando cuenta de cómo se va cerrando el círculo? El tiempo se acaba, ¿eh? Satanás va apretando. Y mirad ahora, los ministros dan luz verde para que la Unión Europea ratifique el Acuerdo de París. Vamos a ver el vídeo. Pues ya veis, Europa ya lo ratifica. Por tanto, ya estamos viendo que el papado está cogiendo las riendas en Europa de un modo sutil, solapadamente, pero lo está haciendo y los políticos siguiéndole el juego. Evidentemente Europa, ejemplo para los demás. Por tanto, ¿qué van a hacer el resto? Es evidente, ¿no? Se ve venir. Seguirán por el mismo lugar que les marca Europa en este caso. Ahora una serie televisiva, Modern Family, emitirá un capítulo con un actor transgénero de 8 años, que en verdad también es una persona transgénero. En fin, ya veis, ¿todo esto para qué? Pues para ir mentalizando a la población que siga toda esta serie, que esto debe ser así, que todo esto es lo que debe ser y punto. Bueno, pues evidentemente hay una campaña de mentalización pública tremenda a través de los medios masivos, como son cine, como son televisión, radio y tantas cosas más. Y vamos a hablar ahora directamente de ese apartado, que es el más extenso a veces en nuestras conferencias, que tiene que ver con el Vaticano, quien está moviendo en verdad toda esta agenda por detrás y no aparecen en primera portada precisamente alentándolo, sino al revés, teóricamente. Y bien, vamos a ver falsa enseñanza papal, así, ya de entrada. El Papa asegura que la Iglesia no es solo para los buenos. En la audiencia de este miércoles, el Santo Padre ha realizado un llamamiento al compromiso en la protección de los civiles en Siria. ¿Cuál es la falsa enseñanza aquí? Mirad esto. Por otro lado, ha aseverado que el segundo ladrón, movido por el temor del Señor, reconoce su pecado
y confiesa su culpa con absoluta confianza en la infinita bondad y misericordia de Jesús. Nos está haciendo mención del relato bíblico donde Jesús está crucificado y tiene un ladrón a derecha y un ladrón a la izquierda. Y ya sabéis que hay un diálogo entre los ladrones, pero también entre el ladrón que reacciona positivamente y Jesús. Y mirad qué nos dice. Porque Jesús ha añadido, está precisamente allí para estar cerca, para salir al encuentro de la necesidad que tiene todo hombre de no ser abandonado, y le promete que hoy estará con él en el paraíso. Y ahora leo esto, y la mayor parte de cristianos del mundo dicen, ¿y dónde está la falsa enseñanza aquí? Pues señores, la falsa enseñanza aquí está en que Jesús no le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Ya sé que algunos ahora al oír esto, ¡oh, las manos en la cabeza, sacrilegio, hereje! Pues no, señores, eso es una mala traducción del texto, y ya va siendo hora que lo sepamos. Y es evidente, Jesús al morir ese mismo día se va al Padre. Resulta que después Jesús resucita y cuando se le acerca dicen, no me toquéis porque aún no he subido al Padre. Entonces, vamos a ver bien el texto cómo es. Pues miradlo. En la versión de la Reina Valera siglo XXI, también podéis encontrar la Reina Valera del 2000, que también está muy bien traducido, es así. Lucas 23, versículos 42 y 43. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fijaos que dice, cuando vengas en tu reino. El ladrón ya sabía que Jesús volvería. Entonces Jesús le contestó, te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pero es, te aseguro hoy, o de cierto te digo hoy, ahora, estarás conmigo en el paraíso, pero no hoy, sino en el retorno. ¿Cómo cambian las cosas, Mirad, la mayor parte de versiones dicen, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ese qué? No existe en el original. El problema es dónde ponemos esa coma. Te aseguro hoy, te lo aseguro ahora, estarás conmigo en el paraíso, posteriormente, pero no ese mismo día. ¿Cómo cambian las cosas, Y la mayor parte de cristianos se tragan una mala traducción para aceptar lo que no es correcto, que cuando uno se muere se va al cielo. Ya va siendo hora que conozcamos bien la Biblia, porque de lo contrario vamos a creer en lo que no es correcto, y en consecuencia, ¿qué va a pasar con nosotros? Aceptar un error lleva a una cadena de errores, y eso lleva a la perdición. La verdad es una, hay que conocerla y hay que seguirla. ¿Creíais en eso? Pues ya lo podéis descartar, y seguid la verdad. Paz y seguridad. La Santa Sede muestra preocupación por los experimentos nucleares en Corea. La intervención en la AIEA en Viena de Monseñor Camilleri asegura el compromiso de la Iglesia por la no proliferación. ¿Y qué aparece aquí? En el ámbito del debate nuclear es necesario, por tanto, una reflexión para favorecer una ética de paz y de seguridad multilateral, yendo más allá del miedo y la desconfianza, para reforzar el diálogo y construir mecanismos de confianza. Esto es lo que dijo el Monseñor Camilleri. Por tanto, paz y seguridad. Parece mentira que el Vaticano, sabiendo lo que son esas palabras, y las vaya utilizando ahora, y de qué modo tan seguido, al igual que las grandes naciones de la tierra. ¿Y no saben que esto es el texto bíblico al que hace referencia para todo lo contrario? Que cuando digan paz y seguridad, ¡puf! Qué lástima, Argentina y falsa doctrina. Mirad, otra más. Francisco anuncia que no podrá ir a Argentina en 2017. Les invita a que se pongan la patria al hombro, como queriendo decir, hay que hacer más en Argentina. Y ahora ya lo veis, estaba previsto ese viaje, ahora ya no. Dicen que no se podrá realizar. Y mirad qué aparece aquí. Y rezar a Dios por los vivos y por los muertos.
El Papa concluye indicándoles que me siento hablándoles como en casa y les dice, hasta pronto y no se olviden de rezar por mí, gracias. Eso ya lo tenemos harto oído, ¿verdad?, que recen por él. Pero dice rezar a Dios por los vivos y por los muertos. ¿Qué sentido tiene rezar por los muertos? Si los muertos nada saben, los muertos están enterrados o hechos polvo ya. ¿Qué sentido tiene? Eso es la inmortalidad del alma. Una vez más, la doctrina satánica por excelencia que se han tragado todos los pueblos paganos de la tierra y, lamentablemente, la mayor parte de cristianos del mundo. La mayor parte, no todos, gracias a Dios. ¿Rezar por los vivos? Claro que hay que orar por los vivos, solo faltaba, pero por los muertos, nosotros no vamos a cambiar lo que ya han hecho. Su destino está sellado. Su juicio es el que es. Nosotros, ni orando por los muertos, ni pagando para que pasen de un lugar a otro hipotéticamente en el cielo, del purgatorio al cielo o historias de estas, conseguimos nada. Eso es una falsa enseñanza. Y recordad que antes hemos hablado del domingo, pues recordad dos doctrinas claves. El domingo en la inmortalidad del alma, las dos grandes mentiras satánicas, va a ser lo que va a unir a todo ese cristianismo y va a llevar todo al punto del clímax para que Cristo vuelva. ¿Lo sabíais? Algunos sí, ¿verdad? Pues muchos otros ya va siendo hora que lo sepan. Y os recomiendo El conflicto de los siglos de Ellen White. Allí lo veréis claramente desglosado, cómo iría aconteciendo todo. Y luego, un libro escrito en 1888, leedlo bien, sobre todo hacia el final, y os daréis cuenta cómo cuadra todo con lo que ya está pasando. Chile y Uruguay. El Papa Francisco no concretará visita a Chile el 2017, pero tampoco a Uruguay, ya que no irá a Argentina y quería hacerlo, dice, todo de una pasada. Por tanto, si el Papa debía dimitir cuando fuera a Argentina, o después de haber ido a Argentina, la cosa se va a prolongar un poco más. Nuevo beato. Francisco autoriza el inicio del proceso de beatificación del padre Jacques Hamel. Lo confirma el obispo de Rouen, Monseñor Dominique Lebrun, explicando que ha recibido la comunicación de la Congregación para las Causas de los Santos. Y mirad qué leemos aquí. El Papa ha autorizado el inicio del proceso para la causa de beatificación del padre Jacques Hamel, el sacerdote de 80 años asesinado en julio en su iglesia de Rouen por dos yihadistas. De este modo se hace una excepción al tiempo estipulado de 5 años que normalmente deben pasar después de la muerte. Como se lee en una nota de la diócesis francesa, el Papa Francisco se ha expresado de forma determinada sobre el martirio del padre Jacques Hamel durante la misa del 14 de septiembre, que celebró con Monseñor Dominique Lebrun, arzobispo de Rouen, la familia del sacerdote y los peregrinos de la diócesis. Después, Monseñor Lebrun ha sido informado por la Congregación para las Causas de los Santos de que el Papa Francisco ha dado la dispensa para la espera de los 5 años habitualmente necesarios antes de abrir una investigación oficial para la beatificación. Asimismo, el comunicado informa de que, dando las gracias vivamente al Papa por este gesto excepcional, el arzobispo de Rouen ha decidido: es este día de reapertura de la iglesia de Saint-Étienne de Riuve abrir el procedimiento. Al finalizar dicha misa celebrada en Santa Marta, el Santo Padre dijo al prelado: pon la foto del padre Jacques Hamel en la iglesia, ya es beato, y si alguien dice algo, tú di que te ha autorizado el Papa. Quien manda, manda, ¿eh? Sobre este asunto se pronunció el mismo Francisco ayer en el avión de regreso a Roma y precisó que se deben buscar testimonios para abrir el proceso. No perder los testimonios, esto es muy importante, porque los testimonios frescos son aquellos que han visto las personas. Luego, con el tiempo, alguno muere, otro se olvida. Es por esto. Por tanto, ¿para qué sirve esta forma tan rápida de excusarse esos 5 años? Pues evidentemente sirve para algo. Sirve. ¿Por qué? Pues porque hace falta, una vez más, que como ya se mostró de que los musulmanes iban a encontrarse con los católicos en esa iglesia debido a ese asesinato, se fomente el ¿qué? A un mártir en esa cuestión para que el ecumenismo sea un hecho.
cada vez más fuerte y latente. El Papa no hace esto porque sí, él sabe lo que está haciendo. Pero ya veis, 5 años es igual, él es el Papa y es la voz de Dios en la tierra, ya lo veis, ¿eh? Bueno, eso es lo que nos dicen. Ecumenismo. Anglicanos y católicos celebrarán los 50 años del inicio del diálogo. Harán una peregrinación de Canterbury a Roma. Se estudiarán también las nuevas dificultades como la ordenación de obispos mujeres. Por tanto, anglicanos y católicos, ya lo veis, andando por el mismo camino. Por otro lado, el director del Centro Anglicano de Roma, David Moxon, señaló a Rome Reports que este es un importante año para nosotros. Representamos al arzobispo de Canterbury ante el Vaticano. Vino a Asís para el encuentro por la paz y también vendrá la celebración de este aniversario a principios de octubre. Consideró además que los cristianos deben unir fuerzas, deben actuar solidariamente contra desastres globales como el tráfico de personas, la esclavitud, la pobreza, los efectos del cambio climático, las guerras civiles y el hambre. Necesitamos impulsar colaboraciones a través de Cáritas Internacional o la Alianza Anglicana. Esto también es ecumenismo. En Gran Bretaña, a partir de este viernes, la IARCUM se reúne para analizar el camino recorrido en estos 50 años, los desafíos teológicos abiertos y las dificultades más recientes, como el sacerdocio femenino, la ordenación de obispos mujeres y la homosexualidad. Por tanto, ecumenismo total, que incluye todas estas cuestiones morales, como no también el cambio climático ahí en medio. El ecumenismo por sus fueros. No hay detalle que se escape, y aún veremos más sobre el ecumenismo. ¿Y en qué? Ya lo veréis. Mientras tanto, Francisco felicita a la comunidad judía de Roma por el Año Nuevo. También felicita por las fiestas de Yom Kippur y Sukkot que se celebran este mes, ya sabéis, el día de la expiación y la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Una vez más, el Papa en ese acercamiento a la comunidad judía. Año Nuevo judío y acercamiento papal cada vez más intenso. Y mirad, antes os lo decía, el primer evento sobre deporte y fe inicia el miércoles en el Vaticano. El deporte al servicio de la humanidad se realiza en el Vaticano del 5 al 7 de este mes. Se ha empezado hoy. En la apertura estará el Papa Francisco. Participarán también unos 15 líderes religiosos, representantes de las principales religiones de la humanidad, entre los cuales el delegado del Patriarcado de Moscú, Bartolomeo I, representantes judíos y comunidades islámicas italianas y extranjeras. El arzobispo anglicano de Canterbury, Monseñor Justin Welby, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, entre otras personalidades. El evento tendrá momentos de reflexión musicales, contará con coreografías y la participación de atletas internacionalmente famosos. Por tanto, ¿qué van a hacer? Aprovechar el deporte. ¿Para qué? Para unir a la humanidad. Ecumenismo. El cardenal Rabasi añadió que, desde siempre el deporte noble, auténtico, es parte de aquella categoría general que los griegos llaman la paideia, la formación. No solamente la competición de órganos físicos, sino de inteligencia y habilidad, porque en el juego, preciso, está el elemento con el cual un niño ya manifiesta. En el deporte se unen cuerpo y espíritu, inteligencia y miembros. Por ello el ejercicio físico era llamado por los griegos askesis, o sea, accesis, como una experiencia casi mística. Mirad lo que nos están diciendo, ¿eh? El deporte como una experiencia casi mística. Y el tercer punto que destacó el purpurado es que el deporte ahora involucra, como sucedía también en el pasado, la fe en un sentido amplio, porque se puede decir que las Olimpiadas griegas eran actos de culto y cultura. Por ello invitó a volver al deporte como ética y espiritualidad, y señaló la calidad de las Paralimpiadas como signo más alto que demuestra que la persona puede superar el dolor y la adversidad. En fin, es evidente que todo se fue fraguando poco a poco para conseguir llevarlo todo a un terreno. ¿Quién inventó las Olimpiadas modernas? Ya sabéis que fue un masón. ¿Para qué? Pues
para esto, en definitiva era para esto. ¿Y el Vaticano qué hace? Mira qué casualidad, pues coger otra vez ese mismo espíritu, entre comillas, ya me entendéis, y quererlo aplicar de lleno. A través del deporte, relacionarlo místicamente, para que todo el mundo vaya tan bien unido, como si fuera un culto. Realmente impresionante, ¿eh? Pues aún veremos más. En su momento hay un vídeo también. Líder moral. Visita sorpresa del Papa a la población afectada por el terremoto en Italia. Entró en la zona roja y visitó a los desplazados. Aquí veis la instantánea al lado de uno de los bomberos. Es en esa visita sorpresa. Mirad esta instantánea, qué bien buscada, donde se ve precisamente al Papa así, mirando al campanario de la iglesia que se mantiene en pie. Evidentemente nadie va a pasar por delante para la foto, porque tiene que quedar así. Desde luego líder moral absoluto, ¿eh? ¿Quién va a dudar ante cosas así, no? Y por si fuera poco, Francisco almuerza con ancianos no autosuficientes. En su viaje en las zonas del terremoto visita una residencia sanitaria de asistencia. Vaya que sí es líder moral, ¿eh? Mirad si no. La Fundación Vodafone presenta al Papa un proyecto educativo para África. El Santo Padre sugiere darles acceso informático a los textos sagrados de las distintas religiones y en varias lenguas. ¡Qué cosas, eh! El Papa fomentando que la gente aprenda textos sagrados de distintas religiones. Es curioso, porque antes, si ya tenías una Biblia, te quemaban, y ahora resulta que fomentan hasta los textos sagrados de otras religiones distintas. ¿Por qué? Evidentemente interesa, porque todos creerán cada uno lo que quieran, sí, pero al final todos bajo el paraguas del Vaticano. ¡Qué jugadas tan estratégicas! ¡Qué bien hechas! Mirad si no. Por otro lado, ha expresado otro deseo, que entre los recursos ofrecidos a los jóvenes esté el acceso informático a los textos sagrados de las distintas religiones en varias lenguas. Este sería, explicado, un bonito gesto de atención a la dimensión religiosa, tan enraizada en los pueblos africanos, y de aliento al diálogo interreligioso. Ya lo tenéis. Para concluir, el pontífice ha dado las gracias a los presentes por su cortesía y les ha felicitado por este proyecto, que ha definido como constructivo. Y hoy es necesario ser constructivos, hacer cosas que llevan a la humanidad adelante y no solo ver cómo caen las bombas encima de las personas inocentes, niños, enfermos, ciudades enteras, ha indicado. Construir, no destruir, ha exclamado el Papa. Vaya líder moral, ¿no? ¿Quién hace esto a nivel mundial? Solo él. Es de extrañar que todo el mundo ya lo esté considerando como el líder moral del planeta, de todas las religiones, salvo excepciones, claro. Qué bien están jugando su baza. Y mirad, utilizando los medios de comunicación. El Papa ha sacado un nuevo vídeo, de esos que saca una vez al mes, y ahora en este se dirige directamente a los periodistas. Mirad para qué. Pues ya veis, quiere encauzar el periodismo hacia también una cuestión totalmente ética, moral. Todo va a quedar supeditado al Vaticano por todos lados. No os quepa duda, van a conseguir lo que buscan. Y antes hablábamos de deporte, pues sí, utilizando el deporte también. Vamos a ver ahora el vídeo donde el Vaticano presenta la Conferencia Mundial sobre Deporte y Fe. Ya lo veis, cómo el deporte puede ayudar ¿a qué? A la fe. Una vez más, todo va a ser utilizado. No va a quedar nada pendiente. ¿Os dais cuenta cómo está apretando el Vaticano? Si no analizáramos esto así, nos pasarían cosas totalmente desapercibidas. No captaríamos que todo lo están haciendo encajar para un fin y que todo lo están acelerando, ¿eh? Pero bien, ahora dejamos el catolicismo para ir a los adventistas, pero a los adventistas y la apostasía omega, la iglesia que tiene la gran verdad y que por desgracia, tal como profetizó Ellen White, iba a entrar en apostasía y de lleno, y así hasta el final. Por eso Dios necesita un remanente extraído de allí,
que se junte a otros que salgan de Babilonia, de la confusión, para formar su pueblo definitivo, esperando su segunda venida. ¿A qué me refiero con esto? Mirad. Candidato secretario general de la ONU elogia esfuerzos de la divulgación adventista. Y veis al presidente de la Conferencia General Adventista, Ted Wilson, al lado de esta señora, que es Natalia German, de Moldavia. Y se reúne con esos líderes adventistas en la sede mundial de la Iglesia Adventista. Natalie German, el candidato de Moldavia para el puesto de secretario general de las Naciones Unidas, ya sabéis que Ban Ki-moon va a cesar dentro de poco, alabó el compromiso global de la Iglesia Adventista del Séptimo Día por la atención sanitaria, la educación, la asistencia humanitaria, durante su visita o una visita a la sede de la Iglesia a nivel mundial cerca de Washington. German dijo que las organizaciones basadas en la fe, como la Iglesia Adventista, podrían desempeñar un papel importante en la promoción de la paz, el desarrollo y los derechos humanos en todo el mundo. Creo en el potencial no solo del sector privado, sino también del sector no gubernamental, que en la actualidad no se utiliza lo suficiente, dijo a los líderes adventistas German. Las organizaciones como la suya representan una gran cantidad de recursos y experiencia, y sin que yo crea que nunca vamos a entregar Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos de la ONU. Por tanto, ya sabéis, hay esa Agenda 2030 que tiene que ver con esto, de la ONU. Luego veremos aún algo más al respecto. Y vaya, cuando veamos lo otro y esto, ya veréis. German, de 47 años, es una diplomática de carrera que ha servido como ministro de Asuntos Exteriores, viceprimera ministro y más recientemente en calidad de primer ministro de Moldavia, una exrepública soviética situada entre Rumanía y Ucrania. También ha representado a Moldavia en la OTAN y la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, la OSCE. German está en último lugar en una carrera de 9 que quieren reemplazar al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que este final de año pues, ya cesará en su cargo. Y mirad lo curioso de todo esto. Y aquí lo veis. Ganun Diop, de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa para la Iglesia a nivel mundial, fue quien invitó a German a visitar. Le dio una visión general de la obra de la Iglesia Adventista, incluidas sus instituciones y hospitales de enseñanza, y su más de un siglo de promoción de la libertad religiosa como un derecho humano fundamental. Un derecho humano, fundamental, sí. Estos que ofrecemos a toda la familia humana revelan intersecciones notables con muchos de los objetivos y los valores de las Naciones Unidas. ¿Os dais cuenta? No fue porque sí, por iniciativa de esta señora allí, sino que fue invitada precisamente por este cargo de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa, y todos los mandamases estuvieron allí, claro. ¿Y a quién están uniendo la Iglesia Adventista? Directamente a Naciones Unidas. ¿Que no saben lo que hay detrás de Naciones Unidas? ¿Son tontos? ¿No se enteran? ¿O no quieren enterarse? Realmente es deplorable, totalmente deplorable. Y quieren participar de ese gran programa del 2030 de la ONU, que luego ya veremos en qué consiste. Madre mía, ¿dónde están llevando al pueblo de Dios? ¿Dónde lo están llevando? Y la mayor parte de la feligresía adventista no se entera de nada, y otros no quieren enterarse. Y van poniendo, bueno, es que... No hay excusas ante Dios, no hay esques que valgan. No se puede estar de la mano con quien no está sirviendo al Señor, sino a todo lo contrario. Ya va siendo hora de que la gente despierte y los propios adventistas se den cuenta de qué están participando. Ya va siendo hora de poner punto y final a una historia que ya empieza a ser muy poco romántica. Pero bien, aún hay más noticias. Y yo ahora me pregunto, esta señora es la 9ª en el puesto a candidata de secretaria general. ¿Van a invitar a los otros 8 que hay delante también? ¿Para quedar bien? ¿Para estar a gusto con todo el mundo? ¿Para que nadie se anteponga y ponga trabas a la Iglesia Adventista? ¿Por qué no predican la verdad? ¿Por qué no dicen lo que es la ONU? Entonces no les irían allí, ¿verdad? Claro, entonces tendrían problemas.
qué vergüenza. Vaya papel, los que tendrían que ser los profetas de Dios dando el mensaje final al mundo, y están haciendo todo lo contrario. Pues bien, hablando de esa situación, que está en Estados Unidos la sede, policía en Estados Unidos mata a afroamericano que sufría convulsiones por comportarse de manera extraña. Ya ves que últimamente caen así la población en manos de policías, qué lamentable. Un joven mata a su padre y luego abre fuego y hiere a 2 niños en una escuela de Carolina del Sur. Siguen habiendo tiroteos desmedidos. Gracias a Dios que la policía también actúa en esos casos. Desclasificado. El FBI quería el rayo de la muerte de Nikola Tesla para su departamento de defensa. Ya recordaréis que cuando estuvimos hablando del fenómeno OVNI, estuvimos tratando precisamente de Nikola Tesla, el que es considerado el mayor investigador o inventor con diferencia. Pues bien, mirad en qué consiste esto. El FBI ha publicado su archivo sobre Nikola Tesla 73 años después de que el gobierno de Estados Unidos confiscara 2 camiones de su propiedad cuando murió, en 1943, a pesar de que el organismo federal había asegurado que nunca había poseído efectos personales de este científico ni había estado involucrado en su búsqueda, como para creer cuando dicen según qué, ¿no? Esos documentos desclasificados han revelado que ese país tenía un gran interés en el rayo de la muerte, un arma que Tesla afirmó haber inventado y que, en teoría, podría enviar un flujo de energía a distancias entre 400 y 400.000 kilómetros y que podría rebotar en la ionosfera, una de las capas de la atmósfera de la Tierra. ¿Os suena lo de HAARP, acaso? La publicación largamente esperada también contiene información sobre los experimentos con rayos globulares de este ingeniero y el plan del FBI para detener a un miembro de su familia porque estimaba que trataba de apropiarse de sus archivos. Este ingeniero y matemático murió a los 85 años en un hotel de Nueva York, y una de las cartas del gobierno de Estados Unidos recientemente conocidas confirma que las autoridades norteamericanas enseguida incautaron y almacenaron todos sus bienes. Qué cosas, ¿eh? Y luego nos preguntamos que cambio climático, uy, qué malos somos, qué desgracias causamos los 4 que vamos a pie. Ya. Pues quizás haría falta darse cuenta de otras cosas que el gobierno de Estados Unidos ya tiene desde hace mucho tiempo. Ya no tenían nada, como para creerlos. Y mirad, esta misiva también expresa la preocupación de que como Tesla era un ciudadano naturalizado, quizás las autoridades de Estados Unidos no tenían jurisdicción sobre su propiedad, pero podrían mantener el material durante al menos 2 días. Ya sabéis, él era extranjero, europeo. Pues nada, ya veis, se desclasifican documentos y oh, qué sorpresa, resulta que ese invento a alguien le interesó. En fin, seguiremos avanzando porque mirad qué nos dice aún aquí. Entre los documentos dados a conocer figura una epístola dirigida a John Edgar Hoover, el primer director del FBI, que destaca un artículo sobre la invención del rayo de la muerte de Tesla y sugiere que podría ser de vital importancia para el Departamento de Defensa estadounidense, así como para las naciones ahora controladas por dictadores dementes. En fin, ya está todo dicho, ¿no? Presentan la primera demanda contra Arabia Saudita tras anularse el veto de Obama a la ley del 11S. La demandante exige una compensación económica, alegando que esa nación estaba involucrada en el ataque contra el Pentágono donde su esposo perdió la vida. Qué triste es que la mayor parte del pueblo estadounidense desconozca tanto sobre el 11S y vayan creyéndose tantas cosas que les han dicho medios de comunicación de su país. Qué poco han llegado a indagar. Pero evidentemente hay implicaciones, vale, pues muy bien. Y ahora resulta que Obama vetó esto, pero al final lo han suspendido, el veto de Obama, y sucede esto. Pero ahora resulta que a su vez esto también es al revés, que otros de otros países van a pedir, como en Afganistán, ¿qué hicieron con la invasión? O en Irak, y demandar a Estados Unidos. En fin, ahora la veda está abierta, a ver cuántas cosas más pasan. Por cierto, si tenéis interés en saber qué pasó el 11S en verdad, mirad la conferencia número 4, si no recuerdo mal, corría el año 2006 del Gran Engaño, y vais a ver qué cosas llegaron a pasar.
Una epidemia de heroína sacude a la población blanca de Estados Unidos. Ya veis lo que está pasando, también. Cada vez más drogas y cada vez con todo lo que ello implica. El ser humano cada vez más destrozado, sobre todo físicamente sí, pero cómo no, mentalmente. Control. Yahoo espió los emails de millones de usuarios a petición de la inteligencia de Estados Unidos. Se ignora si otras compañías han hecho lo mismo. Por tanto, el control, cómo no, es absoluto. Y mirad, antes os decía algo del 2030, ¿verdad? Sobre Naciones Unidas, ya habíamos hablado de ello en conferencias anteriores. Pues vamos a hablar del chip en concreto. La ONU ordena instalarse el microchip a toda la humanidad en 2030 para controlar identidades. Diréis, bueno, esto es un poco espectacular, ¿no? Como noticia, ¿queréis decir que es así? La ONU planea que para el año 2030 cada persona cuente con una identificación biométrica que será válida en todo el mundo. Y mirad, vamos a leer el artículo. La ONU planea que para el año 2030 cada persona cuente con una identificación biométrica que será válida en todo el mundo. La información de cada ser humano serán almacenados en una base de datos universal ubicado en Ginebra, Suiza. La disposición de la ONU está dirigida a todos los gobiernos del mundo, quienes impondrán la tarjeta de identificación biométrica universal a sus ciudadanos. Este nuevo programa es un modelo para el nuevo orden mundial, y si penetran en los subproyectos para estas nuevas metas globales, encontrará algunas cosas muy alarmantes, publica The Economic Collapse. Las Naciones Unidas ha implementado este proyecto entre los refugiados que llegaron a Europa. El sistema recoge faciales, iris y los datos biométricos de huellas digitales, estableciéndose en la única documentación oficial para los refugiados. La información se enviará a una base de datos central en Ginebra, permitiendo eficazmente su seguimiento. Según un informe de FinBiometrics, las autoridades esperan que esta tecnología les permita alcanzar la meta de tener este tipo de identificación para hombres, mujeres y niños del planeta al alcance de sus manos en 2030. Esta iniciativa para el desarrollo fue lanzada originalmente por el Banco Mundial, que trabaja con la ONU y otras instituciones para conseguir la identidad legal en manos de todos. El objetivo es garantizar una identidad legal y única, habilitando los servicios basados en ID digitales para todos. ¿Qué pasaría si alguien se niega a este nuevo sistema de identificación legal? Sin duda, descalificaría para ocupar un puesto de trabajo, obtener una nueva cuenta bancaria, solicitar una tarjeta de crédito, calificar para una hipoteca, recibir cualquier forma de pago del gobierno, etc. En ese momento, cualquier persona que se niega a tomar una ID universal se convertiría en un despreciado de la sociedad, dijo Michael Snyder. Se convertiría en un despreciado de la sociedad. Lo que la élite quiere es asegurarse de que todo el mundo esté en el sistema, el cual ellos controlan y que manipulan para sus propios fines. Esa es una de las razones por la que está desalentando el uso del dinero en efectivo en todo el mundo, concluyó Snyder. Pues no va nada desencaminado, para nada, porque ya hemos tratado mucho sobre esto. Recordad la conferencia número 1 y número 2 del gran engaño en el año 2006, porque estábamos tratando ya ese tema entonces. Y qué agenda tan curiosa la del 2030. Todo el mundo con datos biométricos, totales. ¿Incluirá eso el chip? Pues seguramente, más que seguramente. Y si no, ¿qué va a suceder contigo? Pues te quedas sin todo eso que este señor ha dicho aquí. Por tanto, ¿qué vas a hacer en la sociedad? ¿Tendrás juego allí? Y Apocalipsis nos lo decía, Si creéis que estos datos son tontería, entrad directamente en la página de FinBiometrics. Aquí la tenéis. El Banco Mundial tiene que ver con ello. Y aquí nos va dando los datos de cómo realmente quieren que todo el mundo, en el 2030, tengan ese tipo de identificación. Si entramos también en The World Bank, nos encontramos con identificación para el desarrollo. ¿Cómo no? Todo el mundo, esté donde esté, deberá pasar por esto. No se va a escapar nadie. Adultos, sean hombres, mujeres, niños, trans y lo que queráis. Aquí no se escapa nadie.
Y os sigo presentando páginas oficiales de ellos. Identificación para el desarrollo, el poder de las soluciones digitales. Todo preparado de lleno. 2030, agenda de la ONU. Y ya vimos cómo Estados Unidos implicado de lleno. Entonces, ¿y la Iglesia Adventista participando de esto? ¿No saben cuándo regresa Cristo? Ahora ya lo saben, porque ya se han corrido las voces, y en la conferencia general última de los adventistas en Texas, sé por personas que habían estado allí, que me escribieron, que la gente ya estaba comentando lo del 2031 como el año del retorno de Cristo, pero parece ser que ellos ni caso, que bien han trabajado los infiltrados, hasta el punto que rechazan todo lo necesario para dar este mensaje al mundo, para que el mundo despierte, y además apoyan lo que no toca. ¿Cuántos adventistas se van a perder? Por culpas de sus dirigentes. Evidentemente todos tienen su propia culpa, porque seguir a ciegos como guías de ciegos es perderse. Cada uno podría decidir a quién seguir, si la verdad indagando o rechazarla porque resulta que viene de medios que ya no están dentro de la denominación. Cada uno tiene su conciencia, pero ante Dios no habrá excusas. Si sois adventistas, decidles todo esto a vuestros dirigentes, a ver qué os dicen y a ver cuánto duráis dentro, a ver cuánto duráis. El lado oscuro, los primeros en comprar Harry Potter y el legado maldito, un nuevo libro de Harry Potter, evidentemente, ya os podéis imaginar, la gente con ese afán, mirad qué tipo de afán, mirad las personas entrevistadas cuando iban en busca de la compra del libro. Pues ya veis, personas de una cierta edad que ya han crecido con el legado de Harry Potter, con el legado de la brujería, de satanismo, y van considerando esto como algo fundamental en sus vidas. Y después con el mensaje de Dios, con la verdad tal cual es, y vais a ver qué pasa con lo que les decís. Satanás se está poniendo las botas, una vez más, cerrando las mentes y llevando a las personas a algo que les va a parecer, esto es ciencia ficción, es un juego. Y la gente se va metiendo en espiritismo y ni se enteran. Eso sí, sed por la palabra de Dios hay poca, pero para las cosas de Satanás, y veréis en qué ámbitos. Asesinato democrático y participativo, mujer acusada de brujería quemada viva en Perú. Decían que daba un ejemplo a la comunidad no muy agradable y había que eliminarla, y se tomaron, ya veis, la justicia por su mano. ¿Realmente era cuestión de brujería o no? No lo sé, pero ya veis hasta qué punto realmente se mueven cosas de brujería, pero también a su vez, qué triste que las personas hagan esto con otro ser humano, en vez de buscar algo distinto a estos niveles, ¿no? Pero ya veis, por todas partes el espiritismo desde luego abunda, y cada vez más, cómo no. Se dispara la demanda de exorcistas en la Iglesia Católica en medio de una fiebre por lo oculto. El número de personas que participan de prácticas ocultas y satánicas crece de manera permanente, afirma un experto de la Asociación Internacional de Exorcistas. No va menos, va más. Y el catolicismo allí puestos de lleno, cómo no. Dicen que van a paliar todo esto. Ya sabéis que no palian nada. A la hora de la verdad es todo lo contrario. Pero mirad, aún hay más. Escuela de Estados Unidos cambia los castigos por un método revolucionario. La escuela pública cuenta con el apoyo de una fundación sin fines de lucro que trabaja con comunidades marginadas de Estados Unidos. ¿Y en qué consiste? Pues ya lo podéis ir imaginando, porque era de esperar una vez más. Mirad, ¿qué nos dice aquí? En pleno siglo XXI, muchas escuelas en todo el mundo aplican medidas disciplinarias a los niños, que consisten en la reclusión en una sala de espera o la expulsión temporal. Pero una escuela en Estados Unidos ha modificado sus procedimientos con excelentes resultados. Los directivos de la escuela primaria Robert Coleman de Baltimore decidieron, antes que sancionar a los estudiantes que tienen conductas inapropiadas, realizar una actividad diferente: la meditación. Pues ya está todo dicho.
porque todo gira en torno a esto. Evidentemente incluye yoga, atención y cuidado personal. Y mirad, desde hace 10 años desarrollan un programa, los que han participado en esto, llamado Yo Holístico. Participan los niños en edad preescolar hasta los de 5º grado. El cofundador de la asociación, Andrés González, asegura haber recopilado testimonios de varios padres que manifiestan: llegué estresada a la casa el otro día y mi hija me dijo: oye mamá, es necesario que te sientes, necesito enseñarte a respirar. Los niños de la primaria Coleman, por medio de actividades que genera el programa, se relacionan con el medio ambiente, ayudan a limpiar los parques locales, construyen jardines y visitan las granjas cercanas. Incluso enseñan a los niños a ser maestros, dejándolos dirigir las sesiones. ¿Os dais cuenta? Fomentan que los niños sean hasta dirigentes en estas cosas. Claro, y como están vendiendo tanto concepto de que esto es lo mejor del mundo, en vez de enseñarles que cojan la Biblia, la estudien y se conviertan en verdaderas buenas personas, fieles a Dios, y que se preparen para todo, pues no, que vayan al terreno del espiritismo para que así no aprecien la verdad de Dios. Qué bien hecho está todo, qué trabajo tan impresionante. Eso sí, ¿os dais cuenta? Todo unido a la cuestión del medio ambiente. Mira por dónde. Me recuerda algo del Vaticano. Qué cosas, ¿eh? Pues nada, ya va siendo hora que nos demos cuenta que todo el tema orientalista que ha ido entrando hacia el mundo occidental, como Reiki y demás, a los señores jesuitas les fue muy bien todo eso, para empezar a cambiar la mentalidad en todo Occidente. Y vaya que se lo están consiguiendo. Y la profecía nos lo decía, el espiritismo iría en aumento. ¿Y de qué modo al fin del tiempo? Pues como por detrás está lo mismo, tanto en el catolicismo como en todas estas cosas, al final, ¿es de extrañar que haya un ecumenismo? Para nada, porque todos confluyen en lo mismo. Satanás siempre el maestro por detrás de todas estas cosas. Y tristemente la gente cayendo de lleno. ¿Cuántos niños de estos de aquí a un tiempo no empezarán a tener algo extraño, viendo, soñando, sintiendo? Han abierto su puerta al diablo. Satanás va por los niños, porque sabe que si coge esta última generación, ya está todo. Qué bien lo está haciendo. Estamos educando los que somos cristianos de verdad, adventistas, los que esperamos el advenimiento de Cristo pronto, a los niños, para que puedan afrontar todas estas situaciones. ¿Sabéis que está profetizado que los niños y los jóvenes van a ser los que van a dar más fuertemente el último pregón a este mundo? ¿Por qué creéis que el diablo está intentando hacer esto a toda costa? Para minar a todo niño creyente. Y eso no puede darse. Satanás no es tonto, conoce las profecías y va a hacer todo lo posible para que no sucedan. Pero no podrá evitarlo. Dios tiene un remanente y va a utilizar también a los niños de ese remanente. Pero hay una labor que los padres deben hacer y que solo ellos pueden hacer, porque los que se encuentran fuera del hogar va a ser esto por todos lados. Ya lo hemos visto en cuántas partes está sucediendo esto, pues aún sucederá más. Y mirad, no es solo cuestión de niños, ¿eh? Estoy agradecido a la persona que me envió esto porque yo lo desconocía. Clínica Universitaria, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España. Presentación, experto en mindfulness. La meditación o el cultivo de la atención consciente ha sido uno de los fundamentos de la metodología oriental de introspección, autoconocimiento, sanación e incluso tratamiento a otros, siendo una parte integral de la formación de la persona en diferentes campos y aplicaciones a lo largo de los siglos. Esta es la introducción, ¿eh? Actualmente, la meditación goza del prestigio que se merece gracias a su validación científica, 3.720 estudios hoy, que garantizan su puesta en práctica correcta, más allá de la cultura original, con una mejor comprensión de sus mecanismos. A ese movimiento que, basado en la tradición, abre sus contenidos a la medida y evaluación neurocientífica,
Se conoce actualmente como mindfulness y goza de una creciente popularidad en todo el mundo. Si bien el término original nace del budismo, significando atención o consciencia plena, sus fundamentos y potenciales están más allá de cualquier cultura. Con su popularización, encontramos, como es lógico, diferentes niveles de aplicación, implicación, metodología y profundidad. Si bien la meditación ha estado sujeta desde siempre al conocimiento de una tradición, hoy en día, bajo el amparo de mindfulness, es más sencillo cuantificar, perfilar y objetivar sus efectos. Con frecuencia, debido a su creciente popularidad, profesores, educadores, maestros, psicólogos, terapeutas y estudiantes se debate sobre el aprendizaje de técnicas y prácticas contrastadas de alineación psicofísica, sencillas de aprender y ejecutar, pero dotadas de un alto rigor metodológico basado en la evidencia. Muchos pacientes y estudiantes necesitan la atención plena para manejar el dolor, la incertidumbre, los procesos mentales, la comunicación, las relaciones y las emociones que una y otra vez, día tras día, en forma de estrés, trauma o patología psíquica, les aquejan. Profesores y terapeutas no escapan a la dificultad de las relaciones o a la necesidad de una ansiada paz dentro de su consulta privada, enseñanza o vida personal. Mindfulness representa para ellos un complemento a su consulta, una posibilidad de enseñanza, una mayor eficacia terapéutica, un mejor servicio a sus clientes y una vía de mejora personal inmediata y eficaz enmarcada en el mismo contexto de su profesión. Mindfulness es, en resumen, una vía, un estado y una técnica precisa para acometer el trayecto de la vida personal de una forma estable, profunda y llena de valores universales que, aunque se enraizan en las tradiciones, son confirmados y ampliados una y otra vez por la neurociencia cognitiva. El proyecto que presentamos sobre Mindfulness ofrece una visión y práctica rigurosa de Mindfulness con amplia perspectiva. No ofrece un mindfulness alópata, destinado a tratar síntomas, ni un mindfulness superficial como mero entretenimiento, ni un mindfulness exclusivamente utilitario y frío, basado solo en sus evidencias y medidas. Entendemos que la profundidad de mindfulness se expresa en su propia aplicación. Por ello, la visión de mindfulness de este proyecto permite observar el origen de nuestra mente y atención plena en la evolución humana, en Occidente y en Oriente, atendiendo a aspectos que rara vez se consideran en una visión solo pragmática o descontextualizada, así como profundizar una y otra vez en el sentido original. Desvelar la naturaleza de la mente humana, encontrando los recursos internos para disminuir el sufrimiento y aumentar la sabiduría. Pues ya veis, y esto en plan universitario. Y la persona que me lo envió, ella ha estado muchos años puesto en el mundo de la nueva era. Sí. Y sabe muy bien de qué va todo esto. Y desde luego no son cosas precisamente de Dios, sino de todo lo contrario. ¿Y cómo lo están vendiendo? Si antes hemos visto que iba para niños, ahora ¿para quién va? Para todo el mundo en general. Todo el mundo se puede hacer esto propio. Y así todo irá a la perfección. Qué bien trabaja Satanás. Y cuánta gente va a estos lugares pensando que van a conseguir la panacea. Lo que van a conseguir es meterse en espiritismo hasta el moño y luego la faena que van a tener para salirse. Pues nosotros debemos seguir diciendo las cosas como son, guste o no guste, pero lo que no es de Dios y lo que lleva al terreno satánico debemos denunciarlo. Mirad, algo que nos va a servir ahora para la cita final que vamos a leer. El fin del mundo, en este apartado. Cancele sus planes para el fin de semana. La luna negra podía ser el apocalipsis. Algunos amantes de la teoría de la conspiración han encontrado la mención del fenómeno en la Biblia, algo que atemoriza a miles de cristianos. Bueno, pues ese tipo de luna negra espectacular, en definitiva, es un hecho más, como ha pasado tantas veces, no es fin del mundo para nada. De hecho ya tenía que haber ocurrido ese hipotético fin del mundo porque era el 30 de septiembre, evidentemente no ha pasado nada. Pero la gente interpretaba que esto tenía que ver con las profecías que dijo Jesús y que aparecen también en Apocalipsis.
Pues recordadlo bien, porque la gente que interpretaba esto así, por desgracia, no tiene ni idea del cumplimiento profético, ni idea. Y hoy vamos a leer algo que la gente debe conocer, porque ya va siendo hora que interpretemos bien las profecías. Pero antes de eso aún tenemos algunas otras cosas, finalizando con el apartado de Israel. El Papa Francisco no acudirá al funeral de Pérez, ya sabéis, ha fallecido esta semana, y con el Papa tuvo encuentros tremendos. ¿Para qué? Ya lo sabéis, él y los palestinos, para intentar hacer algo, bueno, pues esa paz. Deseo transmitir a usted y a todo el pueblo de Israel mi más sentido pésame. Recuerdo con cariño el tiempo que pasé con Pérez en el Vaticano y renuevo mi gran aprecio por los esfuerzos incansables del fallecido presidente en favor de la paz. Se lee en el mensaje que ha hecho público el Vaticano. Francisco deseó, además, que su memoria y sus muchos años de servicio inspiren a todos a trabajar cada vez con mayor urgencia por la paz y la reconciliación entre los pueblos. De esta manera, su legado verdaderamente será honrado y el bien común por el que tan diligentemente trabajó encontrará nuevas expresiones para una humanidad que se esfuerza por avanzar en el camino hacia una paz duradera, agregó Francisco. Una paz duradera. Recordemos que las profecías, y Ellen White lo escribió claramente, la gente espera el milenio tan largamente esperado. Sí, eso esperan, claro. 1000 años de paz en la tierra, el milenio que aparece en Apocalipsis, como consiguiéndolo cuando aparezca el Mesías, y todos aquí en la tierra tan anchos y tan contentos. Y están trabajando para ese momento. Pues qué decepción, porque ese milenio no lo vamos a vivir aquí en la tierra, sino en el cielo. ¿Que no os lo creéis? Indagad bien vuestras Biblias. Leedlas bien, estudiadlas bien, y os vais a dar cuenta que el milenio no acontece en la tierra, sino que es en el cielo. Y una vez sabido eso, vamos a darnos cuenta que cuando aparezca el falso Mesías haciéndose pasar por Jesús, que será el mismísimo Satanás, la gente creerá que ha llegado ese milenio de paz. ¿Y dónde se va a producir? En esas tierras, las tierras de Simón Pérez. Y de allí para todo el mundo. Pues sabedlo. Antes de que suceda, se os ha dicho, para que cuando suceda creáis. Estaréis en el momento límite, el último momento prácticamente para decidiros en pro o en contra de Dios, de la verdad. Lleva siendo hora que lo hagáis ahora, mejor que esperar hasta el último momento, porque no sabemos si llegaremos hasta ese momento vivos, ¿verdad? Después de este encuentro, Pérez volvió a visitar el Vaticano en septiembre de 2014 y la última el pasado junio, cuando hablaron del sueño de crear una ONU de las religiones. Y ya veis, los adventistas, allí con la ONU y con todo el rollo que hay detrás de la ONU. Increíble. Que, en fin, me guardo las palabras. Soldado israelí apuñalado en Calandia, el terrorista fue abatido. Como siempre, esa situación no cambia. Y mirad esto, Israel concede al rey de España, el lugar de máximo honor entre los invitados a la ceremonia. Don Felipe conversó con Obama, Hollande, Peña Nieto y Renzi, entre otros líderes, y estaba justo en el lugar central, el mejor de los puestos. Si os habéis fijado, todos con la kipá en la cabeza. ¿Y por qué estaba allí en medio? Pues hay un detalle que conviene recordar. Don Felipe, que también tiene el título honorario de Rey de Jerusalén, acudió a la ceremonia con kipá, la prenda tradicional con la que se cubren la coronilla los hombres judíos, y siguió las exequias entre los dos matrimonios, ya que tanto Rivlin como Netanyahu estuvieron acompañados por sus respectivas esposas. Rey de Jerusalén. Sigue siendo el Rey de Jerusalén. Es su título honorífico, pero ahí está. ¿De quién lo ha heredado? De su padre. Por eso tenía ese lugar especial allí. Por eso, entre España e Israel hay tantas cosas. Esto son títulos honorarios, pero tienen un porqué y tienen un peso aún. Israel recibe el nuevo año 5777 con satisfacción. Y yo digo, y qué pena, qué pena. Qué pena que la mayor parte de judíos en el mundo y el resto del mundo no sepan que este calendario está alterado expresamente.
Sí, no es el año 5777. Resulta que los que llevan el verdadero calendario son los judíos caraítas, que son despreciados prácticamente por el resto del judaísmo. Y ellos, en su calendario, ¿sabéis cuánto les queda para los 6000 años de historia desde la entrada del pecado? 14 años y unos pocos meses. Sí, y ese es el calendario correcto. Y justo se cumple en el calendario gregoriano, el que lleva al mundo occidental y prácticamente ya todo el mundo, en el año 2031. Y ya sabéis, la profecía es clara, en los 6000 años se termina esto porque Jesús regresa. Sí, Jesús regresa en 2031, guste o no guste, es cuando se cumplen los 6000 años. Por eso siento pena cuando veo a los judíos que creen que 5777 años son los correctos. Presentamos las pruebas de esa manipulación de ese calendario, al igual que el calendario gregoriano, también manipulado expresamente para que no sepamos, pero ya sabemos, gracias a Dios, porque el Señor ha decidido mostrarlo y lo ha hecho, porque queda poco tiempo, para que nos preparemos y avisemos al mundo. Pero ¿cuánta gente aún no sabe nada? Lo peor es que muchos lo tienen delante, les decimos, miradlo, lo hemos presentado con todas las pruebas, y no les da la gana de verlo. Del día y la hora nadie sabe, y así siguen cantando la cancioncita, y aún no se quieren enterar de la verdad. Qué malinterpretan los textos. Pues ya sabéis, los que seáis sinceros de verdad, los que os guste conocer la verdad, entrad en nuestra web oficial y veréis todos los temas presentados al respecto, y seguidlos por orden, y vais a ver qué maravillas de conocimiento hay allí, que el Señor ya ha decidido mostrar, porque el tiempo se acaba y no quiere que nos perdamos. Finalizamos con el tercer templo de Jerusalén. Una noticia que tiene que ver directamente con el Instituto del Templo. Más o menos aquí veis estas fotografías, veis al sumo sacerdote, veis también al resto tumbados, boca abajo. ¿Por qué? Pues mirad qué nos dice. Esta semana los alumnos del Instituto del Templo, recién creado, han hecho algo, y es precisamente prepararse para el servicio de Yom Kippur en el Santo Templo. Y como no, también con el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Por tanto, ellos siguen preparándose, cada vez con más detalles, cada vez cumplimentándolo todo, porque saben que van a levantar el tercer templo de Jerusalén en breve. El tiempo se acaba. Ellos saben los años verdaderos. Bueno, los que veis que actúan allí haciendo que somos sacerdotes y estas cosas difícilmente, pero los que lo han movido todo de sobra saben lo que hay. Pero todos, ¿qué hacen? Trabajar no para Dios, sino para Satanás. Sí, para Satanás. ¿Creéis que ahora hay que volver a levantar templo y volver a hacer sacrificios? Cuando Cristo ya vino y murió por todos. Y lo peor, el Papa diciendo que ellos no necesitan convertirse a Cristo porque ya por linaje ya son salvos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero ya se sabe, por detrás todos son los mismos trabajando para un objetivo. Y el resto del mundo, millones de personas engañados, y van a sucumbir. Vaya faena nos espera para seguir diciendo las cosas. Que el Espíritu Santo nos ayude, porque si no, imposible dar este mensaje al mundo antes del fin. Y hablando del fin, vamos a terminar con una cita de Ellen White, y antes os decía, conviene conocer bien las profecías para no caer en malas interpretaciones. Extraemos de Maranata, El Señor viene, este libro recopilatorio, esto que veis aquí, señales en los cielos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es un texto del Antiguo Testamento, está en Joel, capítulo 2, versículo 31. Y evidentemente hace referencia al retorno de Cristo. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la Iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal,
acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida, y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. Me detengo para decir algo. Profecía de los 1260 años. Tenían que ver con la persecución papal del año 538 a 1798. Cuando se termina la profecía. Pero había pasado algo. La tribulación sería cortada, decía la profecía. ¿Quiere decir que la profecía no se cumplió en 1798? Claro que sí, justo a los 1260 años. Fue cuando la revolución de Napoleón, la revolución francesa, y en 1798 se coge al Papa y se lo pone preso. Se acaba el papado momentáneamente. La herida mortal que decía la Biblia sobre la bestia, sobre el Vaticano, fue infligida de lleno. Pero la persecución no terminó en 1798. Unos años antes ya se acabó, pero la profecía se siguió cumpliendo hasta el final. ¿Qué va a pasar ahora? Hay personas que creen que, sí, es verdad, el 2031 es cuando se cumplen los 6000 años de historia desde la entrada del pecado, y es cuando tocaría venir Jesús, pero dice que también la tribulación va a acortarse. Si esos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Y malinterpretan una vez más, por no aprender de esto. Jesús vendrá cuando toca. Otra cosa es la persecución sobre su pueblo, que va a terminar antes. ¿Por qué? Porque cuando caen las plagas, un año antes, ya no va a morir nadie que sea del pueblo de Dios, ya estarán todos sellados. No tendrá sentido un mártir, porque nadie se va a convertir por ver la muerte de un mártir. Los días serán acortados en este sentido. Por favor, tantos teólogos, tanta teología y tanta historia, ¿aún queréis malinterpretar? No deis falsas esperanzas al pueblo. Jesús vuelve en 2031, no antes, porque la gente se va a decepcionar. Hay un mensaje claro, debemos conocerlo y debemos defenderlo y proclamarlo. Si creíais eso, las evidencias cantan. Cambiad. No podemos engañar a la gente. Pero mirad qué más nos dice aquí. Esas señales, ¿cuáles serían? En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Palabras de Jesús en Marcos 13:24. Después de aquella tribulación, terminó en 1798, ¿no? ¿Qué sucede? Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. ¿Qué, os he mentido? ¿Quién malinterpreta? Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Fijaos, terminó en 1798, pero 25 años antes se había acabado la persecución. En 1780, antes de 1798, ya sucede eso. ¿Vamos dándonos cuenta de cómo van encajando las cosas? ¿Nos damos cuenta de qué pasará al final también? Único, casi único en su especie. Por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780. Inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible en la atmósfera de Nueva Inglaterra. ¿Sabéis que hay muchos cristianos que desconocen esto? ¿Que desconocen el día oscuro? ¿Por qué no indagáis en la historia? Y os vais a dar cuenta que eso ya sucedió y no ha habido explicación aún concreta para ello. Mirad qué más nos dice. La profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes de la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial.
La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor expresadas por el profeta Joel, 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijaran en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. Eso sucedió. Hay más señales que también sucedieron y las vamos a ver, si Dios quiere, el próximo día. Pero recordemos, hay personas que creen que el día de Jehová era justo el día final. No, hay un tiempo del fin, y eso marcaba el tiempo del fin. Y eso debía acontecer antes de que llegara Cristo. Pero también es cierto que habrá una repetición de estos hechos justo antes de la venida de Cristo. Y eso también debemos conocerlo. ¿Y os habéis fijado cuándo suceden las cosas? Pues aprendamos, indaguemos. Sabéis, yo mismo, hace muchos años, pude ver en televisión española un programa llamado Informe Semanal, que duró muchísimos años ese programa, y aparecía, y me quedé maravillado, el día oscuro, y daban los datos. Fue la única vez que he visto algo parecido en televisión, nunca más, pero eso se dio. Lo triste es que el mundo cristiano prácticamente ignora eso. Si queréis saber datos sobre todo esto, cómo se cumplió, qué pasó, en el conflicto de los siglos de Ellen White aparecen los escritos de los historiadores de la época, narrando en periódicos donde se registró todo, tal cual fue. Y es realmente impresionante. Pero si no sabemos encajar eso con la profecía, no nos sirve absolutamente de nada. Y cada vez que pasa alguna cosita astronómica, muchos saltan pensando, ¡oh, ya está, es el fin del mundo! No, señores. Hemos de conocer la profecía y hemos de saber aplicar lo que toca, pero no podemos caer en disparates. Gracias a Dios que hay una verdad que debe ser predicada a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y oremos para que el Señor nos dé la fuerza, nos dé la valentía para poder proclamarla. Una vez más os digo, entrad en nuestra web delgranengaño.com/web oficial. Allí vais a ver todo lo que hemos presentado hasta ahora en orden. Y además hay grupos de contacto en España, en todos estos lugares. Pero también en otras partes del mundo, cada vez con más contactos en distintos países. Lo último a añadirse han sido en Ecuador. Indagad, si queréis congregaros con alguien que sea de un mismo sentir. Y aquí los tenéis todos. Buscadlos. Dios quiere ir uniendo a su pueblo. Nosotros no estamos haciendo ninguna nueva denominación, ya no toca. Pero lo que toca es seguir la verdad de Dios tal cual es. Maranata 2031, el Señor vuelve. Nos vamos preparando ya. Que Dios os bendiga.